Y bueno, despedirnos, como ustedes estaban escuchando recién en las encuestas, es uno de los procesos más complicados que tenemos en nuestra vida, porque finalmente iniciamos nuestra vida con una pérdida. Somos expulsados de las entrañas más profundas y más importantes que todos los seres humanos tenemos, que es las entrañas de nuestras madres, y en el momento en que ella nos arroja al mundo, es mucho más peligroso desprendernos de ella que si en el momento que nuestra madre no tiene en los brazos explotarían un montón de bombas alrededor de nosotros. Incluso, escuchen bien lo que les digo, aunque la propia bomba sea nuestra propia madre. Fíjense lo difícil que es el tema de despedirnos. Y ya si hacemos un poco de historia, tal vez desde aquel momento, seguramente desde aquel momento, empezamos ya a tener estos primeros traumas de despedida. Imagínense ustedes estar en un ambiente agradable, en la mayoría de los casos, en un ambiente cuidado, en la mayoría de los casos, y de pronto, al terminar la gestación, nuestra madre decide expulsarnos, porque así debe ser la vida, y nos encontramos solos en un ambiente totalmente desprotegido, en un ambiente en donde finalmente tenemos que empezar a trabajar por nosotros solos, y aquí ocurre una parte muy importante en nuestro crecimiento. En estos primeros años de vida, sobre todo en los primeros meses de vida, el desprendernos de nuestra madre puede ocasionar hasta enfermedades psiquiátricas muy graves. Por eso es que se dice, por eso es recomendable que la madre no solamente nos alimente, que la madre no solamente nos dé el cuidado necesario, el higiénico, sino que nos dé específicamente el cuidado emocional. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo ese cuidado que teníamos dentro de la panza de mamá, ahora nos encontramos en esta disyuntiva, entre tener que luchar nosotros solos y entre tener que estar apoyados por nuestra madre. Allí se da este primer lazo de dependencia necesario, que finalmente, si no se va cortando a tiempo, vamos a encontrar verdaderamente mucha crisis a lo largo de nuestro tiempo. Todos, o casi todos, tenemos procesos de duelo. Pero ¿qué pasa cuando estos procesos de duelo no se llevan a cabo? Cuando estos procesos de duelo llevan finalmente muchas intermitencias a lo largo de él, podemos ir creando no solamente muchas enfermedades mentales, sino también muchas enfermedades psicosomáticas. Fíjense que cuando ocurre este tema de la despedida, cuando ocurre este tema de decir adiós, nosotros nos sentimos como en un desequilibrio emocional, cognitivo, corporal, porque finalmente nos acostumbramos de una manera u otra a estar al lado de esa persona con la que establecimos un vínculo afectivo. De manera tal que cuando esta pérdida ocurre y comienza el proceso de duelo, verdaderamente nos sentimos en un sistema de desequilibrio y no sabemos qué hacer. Fíjense que cuando no cerramos nuestros ciclos, empezamos a rumiar esta idea que no pudimos cerrar. Rumiar como lo hacen las vacas. Imagínense ustedes a las vacas cuando están comiendo el pasto, están horas y horas y horas masticando un mismo pedazo. Lo mismo pasa cuando no podemos cerrar los ciclos en nuestra vida. Estamos rumiando esa misma situación, esa situación de pérdida que finalmente no pudimos concretar. Frente a la pérdida de lo que queremos, finalmente nos ocurren muchísimas situaciones. Una de ellas es estar acompañados. ¿Por qué es estar acompañados? Porque finalmente el sufrimiento y el dolor a la hora de las pérdidas, a la hora de ingresar en los duelos, el sufrimiento y el dolor va a seguir ocurriendo, pero siempre es mejor cuando tenemos a alguien al lado que nos pueda acompañar en este proceso de pérdida. Con frecuencia escuchamos que no hay palabras para expresar el dolor. No hay palabras para expresar el dolor y la tristeza que nos ocurre cuando alguien cercano a nosotros se va. Es necesario, para ingresar en un proceso de duelo, es necesario que tengamos conciencia de la pérdida. Ahora me gustaría, en esta primera parte, hablar sobre las pérdidas y sobre los duelos que ocurren cuando alguien fallece. Por supuesto, en la segunda parte, sé que muchísimos de ustedes que nos están escuchando no solamente están interesados en saber qué pasa con el duelo, qué ocurre con el decir adiós cuando alguien se muere, sino qué pasa con nuestras relaciones afectivas, qué pasa cuando el otro o nosotros nos vamos de la vida de otra persona. Fíjense que la sociedad occidental no nos ha ayudado mucho en este tema. ¿Por qué no nos ayudó mucho en este tema? Porque cuando alguien muere, siempre se espera ver al otro entero,
siempre se espera ver al otro fuerte, siempre se espera ver al otro en una posición de dolor, pero íntegro. Entonces no estamos tan acostumbrados a verdaderamente entrar en el proceso de duelo, no solamente por nosotros, no solamente por la negación, que luego hablaremos de los pasos del duelo, no solamente por la negación, sino por lo que la gente espera de nosotros a la hora de que alguien se muere. Es decir, la gente finalmente nos da su condolencia, la gente finalmente nos dice que lo siente mucho, pero la gente no quiere vernos a nosotros con mucho dolor. Y hay dos razones. Primero, por supuesto, es porque no quieren vernos sufrir. Y la segunda, y creo que es la más importante, porque cuando me ven con dolor a mí, finalmente esto como un espejo refleja el dolor del otro. Y entonces cuando se muere un padre, y tal vez a ti no se te murió el tuyo, cuando se muere el mío y el tuyo no, lo que va a pasar es que al verme llorar a mí, al verme estar en dolor a mí de la muerte de mi padre, no solamente te da pena porque yo estoy con este dolor, sino también porque te refleja el dolor que pudiste tener cuando tu padre murió y no se cerró, y también puede ser porque si tu padre no murió, lo que va a pasar cuando él fallezca. Fíjense que hace mucho tiempo, esto se está perdiendo lamentablemente, los duelos se acompañaban de una manera diferente. Cuando alguien fallecía, no solamente se acompañaba en el velorio a la familia, esto nos ayuda sobre todo para poder estar acompañados y para que el dolor sea compartido, sino que también después del funeral las familias se reunían, incluso para hablar del mismo deudo, y esto nos acompañaba en este primer tramo, que es el más fuerte y el más doloroso cuando la persona realmente no está. Yo aprendí algo a lo largo de todos estos años. Muchos psicólogos, muchos especialistas hablan de un duelo adelantado.